Buenos días. Vamos a comenzar la comunicación solicitada 2016. Tienen la palabra los doctores Urcola Carrera y Vila Arteaga para presentarnos su estudio de OCT de segmento anterior, glaucoma, córnea y cristalino. Ante todo, quisiéramos agradecer por la introducción a la mesa presidencial, a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Oftalmología por creer en este proyecto y a todos y cada uno de los colaboradores, que han sido muchos, de esta comunicación solicitada, que es de OCT de segmento anterior. Parece fácil responder a esta pregunta, pero no es tan sencillo. El porqué de este libro. Jorge y yo, que venimos del mundo del glaucoma, aprendimos las herramientas básicas del glaucoma mediante las herramientas analógicas, la gonioscopia y la lámpara de hendidura. Pero en los últimos años hemos visto que la OCT de segmento anterior ha ido cambiando muchas de nuestras decisiones clínicas en el día a día y nos planteamos si aquello que nos está sucediendo a nosotros le sucede también al resto de las subespecialidades de la oftalmología. Y por eso, ante la pregunta de cómo hemos organizado la comunicación, pues va en el título. Glaucoma, en su parte médica inicialmente, glaucoma quirúrgico a continuación, luego la córnea, con la misma secuencia, córnea médica, córnea quirúrgica, y luego unos capítulos de cristalino y cirugía facorrefractiva. Inicialmente unos capítulos de generalidades y para terminar, pues algunos capítulos de miscelánea. Y en medio hemos introducido algunos capítulos de reflexión pues para entender mejor pues, lo que está suponiendo la OCT en cada una de las subespecialidades. Así, confiamos en el profesor Durán a la hora de elaborar el prólogo. Él, de modo introductorio, nos da una visión ambivalente de lo que es la OCT y cómo estos dos mundos, el analógico y el digital, con sus pros y contras, nos hacen ver la oftalmología de otra manera, con sus limitaciones y sus fortalezas. En el bloque de generalidades, el primer capítulo, la doctora Tarragó nos habló de los diferentes tipos de OCTs, clasificando las que son más de polo anterior, las que son de polo posterior con acoplamientos para polo anterior y las ventajas y debilidades de cada una de ellas. El doctor Fernández Vigo nos habla de la correlación anatómica entre la OCT y el segmento anterior, empezando por unas imágenes de mucha calidad y con diferentes aparatos, de las estructuras corneales inicialmente, de todo el segmento anterior y para terminar enfatizando cómo diferenciar las diferentes estructuras angulares. Unas reflexiones del doctor Lázaro sobre el papel de la OCT en el glaucoma, tanto en el glaucoma médico, en el glaucoma quirúrgico, valorando los espacios no visibles con la lámpara de hendidura. Y posteriormente al doctor Fernández Vila nos enfrenta a la gonioscopia frente a la OCT, ¿no? Hablando las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, pero teniendo en cuenta que a pesar de las grandes ventajas que aporta y la gran información que nos aporta la OCT, sigue siendo la gonioscopia la técnica de referencia en la exploración del ángulo. La OCT, por ir introduciéndolo, lo vamos a emplear en distintos tratamientos, por ejemplo, en los tratamientos láser, la iridotomía YAG, aquella duda de si es perforante o no, la OCT nos lo va a resolver. Pero también nos da indicaciones de cuál es el tamaño ideal para hacer una iridotomía YAG, que son 150 micras. Así, la doctora Monsalve y el doctor Chema Urcelay nos muestran cuáles son los parámetros relacionados con el éxito de una iridotomía YAG y las complicaciones asociadas, como puede ser esa enorme dispersión pigmentaria. Pero una vez que hemos hecho una iridotomía YAG, probablemente en algunos casos, como en los síndromes de iris en meseta, tenemos que hacer algo más. Y así, la modificación que podemos ejercer sobre el ángulo mediante la iridoplastia periférica láser argón, lo que nos va a permitir es profundizar esa raíz del iris y normalizar. Así, presentan también los autores un estudio prospectivo donde la iridotomía o la iridoplastia periférica láser argón ha ido profundizando a lo largo, o profundiza de modo marcado el primer día y se van normalizando los datos en el posoperatorio. Respecto al síndrome de dispersión pigmentaria, el grupo de José Belda y Conrad lo que nos van a mostrar es que hay una disociación, entre una falta de correlación entre el uso de Krukenberg o algunos de los signos de la dispersión pigmentaria con las imágenes gonioscópicas.
Y va a ser así, o va a ser aquí, donde la OCT de segmento anterior nos va a dar una muestra de concavidad de iris, sobre todo aquellas OCTs que son específicas. Nos dan todo el parámetro global del segmento anterior y distintos grados de concavidad iridiana. Y aquí es donde la iridotomía periférica va a tratar de resolver, en muchos de los casos, esa concavidad y nos va a rectificar la raíz del iris y también los volúmenes de la cámara anterior se van normalizando. La complicación consecuente es la brusca liberación de pigmento que puede ocurrir. El grupo del doctor Antón y con Indira Aristeguieta, entre otros, lo que nos van a mostrar es el grado de protrusión del cristalino, que es un parámetro muy importante. Cómo hay una relación inversa entre estos parámetros angulares, donde a menor ángulo, mayor es el grado de protrusión del cristalino. Esto nos lo va a decir una OCT de segmento anterior, pero también las OCTs adaptadas. Vamos a poder controlar las lentes en cámara anterior y cómo van adaptándose y haciendo una impronta sobre el estroma del iris y en aquellas queratoplastias periféricas donde podemos encontrar cierta desestructuración del segmento anterior. Las subluxaciones del cristalino pueden ser evidenciadas de modo muy ilustrativo mediante la OCT de segmento anterior, como en el síndrome de Marfan, en esta imagen, o una ectopia del cristalino en una microesferofaquia, donde hay una gran anteriorización de todo el diafragma irido-cristaliniano y donde la única alternativa, en este caso, que nos planteamos fue realizar una vitrectomía con una lensectomía asociada. La doctora Gómez Moreno, junto con la doctora Rauri en el hospital, lo que nos van a mostrar es que la gonioscopia sigue siendo el gold estándar, pero en el caso de las uveitis o en las sinequias anteriores periféricas vamos a poder dirimir dos tipos de sinequias distintas, las sinequias aposicionales, como consecuencia de esa protrusión del cristalino, frente a las sinequias que son en puente o en bridge, que son típicas de las uveitis. Pero más allá de mostrarnos imágenes de síndromes iridocorneoendoteliales y de grados de protrusión del cristalino con sinequias o iris plató, sobre todo en lo que enfatizan y lo que me gustaría hacer hincapié es que hay un parámetro del software de la OCT de segmento anterior que puede ser muy útil para aquellos que se dedican a la uveitis, como es el parámetro de contacto iridotrabecular, como de modo ilustrativo nos enseñan cómo es la manera de medir este contacto iridotrabecular. La doctora Robles nos habla de las sinequias posteriores. ¿Qué nos aporta la OCT en esta patología? Especialmente en el diagnóstico anatómico, funcional, fisiopatogénico y dinámico. Nos muestran algunas imágenes de cómo se van formando esas sinequias y cómo se nos forma el iris bombé y cómo se resuelve con una iridotomía. Nos habla que tenemos que valorar en unas sinequias de 360 grados, valorando tanto la pupila como el ángulo, y en sinequias más puntuales. El doctor Moreno, al hablar del glaucoma neovascular, enfatiza en los hallazgos de la OCT en cada uno de los estadios del glaucoma neovascular, en tanto lo que podemos visualizar a nivel de la pupila, a nivel del ángulo, o incluso las membranas fibrovasculares que se forman en la superficie del iris. Y, por supuesto, la monitorización y seguimiento del tratamiento. El doctor Fernández nos habla del glaucoma maligno y, a través de unos casos clínicos, nos muestra las características que presentan este tipo de glaucoma de difícil solución, en qué debemos fijarnos y cómo pues, la OCT nos puede ayudar y, sobre todo, a controlar, en este caso, pues, un tratamiento con láser, con una iridozónulo y aloidectomía, cómo podemos visualizarla con la OCT, cómo podemos controlar la amplitud de la cámara, o en otras ocasiones donde el tratamiento es más complicado, cómo se resuelve tras una vitrectomía posterior. Pero la OCT también nos va a permitir desgranar cada una de las técnicas quirúrgicas y sacar el máximo rendimiento de ello. Por ejemplo, en la trabeculectomía, el grupo de Zaragoza, con la doctora Pilar Bambó y Noemí Guerri, entre otros, el grupo de doctor La Rosa, lo que van a mostrar es, para aquellos que no están familiarizados con las imágenes de la OCT de una trabeculectomía, cómo es el ostium interno y cómo el fluido del humor acuoso va diseccionando y se va posicionando en la parte posterior del tapete escleral superficial y esa fístula va creando posteriormente microquistes subconjuntivales y cómo se va modificando a lo largo del tiempo. La mitomicina siempre es un aliado en crear ampollas que nos gusten mucho más, ampollas con una matriz heterogénea, y, en cambio, frente a las facotrabeculectomías sin empleo de mitomicina, donde el componente inflamatorio es mucho mayor y hay un mayor aplanamiento de las estructuras con riesgo de fibrosis.
Todos estos implantes que podemos utilizar, como la matriz de colágeno, se van a interponer en este espacio que vamos creando virtualmente mediante la fístula, y cómo vamos a tener que huir de esas ampollas poliquísticas más sujetas a empleos de mitomicina a altas dosis o en tiempos prolongados. Le hemos dado un peso a la esclerotomía profunda no perforante en el primer capítulo con implante escleral. El doctor Lanzagorta pues, nos habla en los hallazgos que encontramos en esta cirugía frente a los hallazgos de la lámpara hendidura, donde podemos ver simplemente la superficie anterior de la conjuntiva. Podemos visualizar los microquistes en las ampollas de filtración, la membrana trabeculodesemética, los diferentes lagos esclerales que se nos forman y cómo el implante en ocasiones nos condiciona la formación de este lago escleral. También algunas de las complicaciones, como esta hernia de iris, donde podemos visualizar cómo el iris se nos mete, se nos introduce en el interior del lago escleral. Pero cuando hacemos una esclerectomía profunda no perforante sin implante, aquellos detalles puntualizados por el doctor Vila van a ser mucho más naturales, mucho más fisiológicos en algunas imágenes. Y estos microquistes que han sido mencionados van a ser distintos vistos por un OCT y otros. La OCT de dominio espectral nos va a dar una alta calidad de la superficie, de la subconjuntiva y de la esclera anterior, frente a la OCT SwepSource, que nos va a dar mayor penetración gracias a su mayor longitud de onda, pero a costa de tener un menor detalle de la superficie. Por tanto, estas son las diferencias entre ambas tecnologías. Hay parámetros cualitativos que vamos a poder mencionar o observar e ilustrar, como son el fluido episcleral posterior, evidentemente los microquistes conjuntivales y el grado de reflectividad de las paredes, donde a mayor reflectividad, mayor riesgo de fibrosis. Estos serían el resumen de los parámetros morfológicos de éxito. Pero también no solo vamos a ver los datos cualitativos, sino también cuantitativos. Vamos a poder medir mediante la OCT muchas cosas en la OCT, como en la esclerectomía, como puede ser la altura de la ampolla, y lo que, evidentemente, en el caso de tener complicaciones como el desprendido ciliocoroideo anular, solo es la OCT SwepSource la que nos va a dar el detalle. Le hemos dedicado un capítulo a la esclerectomía profunda no perforante con esporonectomía, donde se trabaja más la vía supracoroidea para lograr un drenaje esclerosupracoroideo. Esa técnica se extirpa el esporón escleral tras quitar el canal de Slem. Esto queda reflejado en las exploraciones con OCT, al visualizar el implante, como con los dos asteriscos, como el implante lo introducimos por detrás de la membrana trabeculodesemética inmediatamente en el espacio supracoroideo y se nos queda hacia atrás una lengüeta del fluido supracoroideo, aparte de apreciar las estructuras que hemos nombrado anteriormente. En otras ocasiones se puede ver un drenaje supracoroideo mucho más profuso que puede perdurar más o menos en el tiempo. Y es que la OCT nos permite, de una manera en la mayoría de los casos, poder valorar el espacio supracoroideo. Y así el doctor Alcocer nos habla de los diferentes patrones que se ha ido encontrando en las secuencias que ha ido realizando de OCT a sus pacientes operados, distinguiendo tres patrones: el patrón sin filtración, la filtración localizada y la filtración difusa. Y nos lo enfrenta a la ciclodiálisis y cómo debemos diferenciarla y distinguirla, tanto a la secundaria a cirugías como a la trabeculectomía o secundaria a traumatismos. El doctor Jordi Loscos lo que nos puntualiza es aquellos que nos dedicamos al glaucoma y a la esclerectomía profunda como primera técnica, una interrogante que tenemos muchas veces: ¿por qué la goniopunción en algunos casos es muy efectiva y por qué en otros no? Bueno, hay mínimos cambios en algunas goniopunciones que en estos casos no suele bajar la tensión ocular. Pero volviendo a esa vía supracoroidea, hay cambios relevantes en la OCT de segmento anterior que van a conllevar un mayor descenso de la presión intraocular. Por tanto, la goniopunción en estos casos va a favorecer la vía supracoroidea. Y responde a tres preguntas típicas en la goniopunción: ¿dónde debemos hacer una goniopunción?, ¿cuándo debemos hacer y cómo la debemos hacer? Respecto a la canaloplastia, la OCT también nos va a dar muchas imágenes. Aquel canal que sabemos que existe lo podemos ver en vivo. Ese canal, y no solo el canal, sino también la sutura que implantamos en una canaloplastia y el grado de impronta, de indentación que hace sobre el segmento anterior. Y en la canaloplastia se comporta de un modo completamente distinto a la esclerectomía profunda no perforante, donde
en las fases de cicatrización de las primeras semanas hay un aplanamiento de toda la superficie y, por tanto, es este rejuvenecimiento o esta reinstauración de las vías fisiológicas por donde funciona la canaloplastia. Es importante el control del astigmatismo. Las OCTs, los mapas corneales, nos van a permitir de modo rápido ver el astigmatismo que está generando nuestra cirugía o casos extremos donde estamos generando un astigmatismo que no es el adecuado. Y así el doctor González nos da unas pautas de cuál es la manera de abordar o de evitar esta hipotonía intraoperatoria, que es la que va a generar en último término el astigmatismo. Y también complicaciones asociadas a la canaloplastia, muy raras pero específicas, como puede ser el desprendimiento viscohemorrágico de Descemet en esta imagen, y cómo lo podemos drenar mediante una aspiración sencilla. El doctor Martínez Compadre y el doctor Gil Ibarra se centran en la relación que existe entre los distintos parámetros del segmento anterior y la implantación de un tubo valvular, y cómo es importante alejarnos lo máximo posible de ese endotelio que queremos preservar para un futuro, donde en hipotonías severas, como es en este caso, hay una impactación del tubo al endotelio que nos hace preocupar, pero a medida que va recuperándose la tensión ocular en el posoperatorio inmediato, todas las estructuras afortunadamente se van profundizando. Hay ciertas particularidades de estos implantes, sobre todo en los implantes que tienen un clip, para aquellos tubos que van a ir implantados en la cavidad vítrea. Podemos observar cómo se incurva el tubo a través de ese clip, o cosas que en la lámpara de hendidura pasarían desapercibidas, como es la encarceración del vítreo o cómo se mete el vítreo alrededor de la luz del tubo. Muy interesante también el capítulo del doctor Pérez Torregrosa sobre el implante Chen, enfocándolo desde un punto de vista diferente, el punto de vista de la OCT, donde en primer lugar nos valora el trayecto del dispositivo, tanto en cámara anterior, escleral y en el espacio subconjuntival. Realizan y nos muestran un estudio que han realizado de los diferentes tipos de ampollas de filtración que se puede formar con este implante, quísticas más difusas o incluso ausencia de ampolla, relacionándola con los resultados tonométricos. Asimismo, nos hablan de la importancia de la reflectividad en la superficie de la conjuntiva. Y finalmente, el doctor Rodríguez Aguirreche, en este capítulo de glaucoma quirúrgico, lo que nos va a mencionar cómo es la encapsulación, aquello que tememos mucho, los quistes de Tenon en cualquier cirugía filtrante, y cómo mediante maniobras de needling podemos aplanar esa ampolla, y esa ampolla o ese quiste cupuliforme se va aplanando con las distintas maniobras que estamos haciendo y convertimos la ampolla cupuliforme en una ampolla mucho más heterogénea. También puntualiza un estudio que hace donde utiliza de modo subconjuntival en las esclerectomías profundas, además del implante, utiliza el PRGF, el suero enriquecido con plaquetas, y cómo esto puede modular también, de modo similar a las matrices de colágeno, ese reordenamiento de las fibras en la cicatrización posoperatoria de la esclerectomía profunda. Y ya entrando en el bloque de córnea, en primer lugar, el doctor Cisneros nos hace unas reflexiones sobre lo que ha supuesto la OCT y la imagenología de la OCT en la historia de la cirugía del glaucoma y en la patología de la córnea y en la patología corneal, comentando que estamos pasando de un pensamiento clínico a un pensamiento más anatomopatológico en vivo, y que los datos tan fiables que aporta la OCT son de una ayuda inestimable para comprender y entender muchos de los procesos biológicos corneales. Así, el doctor Vidauren, del Hospital de Donostia, lo que nos va a mostrar es cómo hay una complementariedad entre tecnologías, por ejemplo, entre la microscopía confocal y la OCT de segmento anterior. La microscopía confocal nos va a dar una imagen en faz plana de cada una de las capas de la córnea, frente a los cortes transversales que nos va a dar la OCT de segmento anterior. Y así, en las distintas técnicas quirúrgicas, como la DALC, donde el endotelio está perfectamente preservado, que lo vemos en la microscopía confocal, pero en cambio la OCT de segmento anterior nos va a dar un detalle sobre ese injerto que estamos implantando. Del mismo modo, en la de SAEC podemos ver que el endotelio está preservado y esa interfase, una menor reflectividad, o en la de MEC, donde a priori es la OCT la que vence a otras técnicas como la microscopía confocal. El profesor Durán de la Colina, junto con Elío Díaz Feijó, lo que nos van a mostrar es las alteraciones de la membrana basal de la córnea, cómo la alta resolución de la OCT de segmento anterior nos va a permitir esa relación anatomohistológica y dirimir cada una de las capas de la córnea. Y así, en esa queratalgia recidivante, en las alteraciones de la membrana basal, cómo podemos ver alteraciones que son en la fase aguda de la queratalgia recidivante y otras en la fase intercrisis, donde en la fase aguda podemos
podemos ver esas disrupciones del epitelio o podemos ver una hiperreflectividad del estroma anterior y la lente de contacto cómo reordena las fibras epiteliales y nos permite una cicatrización pronta y adecuada. Esa sería la fase intercrisis y cómo finalmente, además de quistes intraepiteliales que pueden pasar desapercibidos en la exploración de la lámpara de hendidura, podemos encontrar en la OCT o el efecto que hacen las punciones, las micropunciones en el estroma anterior. El doctor Rodríguez Ratón también nos va a hablar del queratocono. El queratocono, esa imagen típica del alzamiento del ápex, típica nasal inferior, lo relaciona con los datos paquimétricos totales, pero también con una paquimetría en cada una de las capas. Y así la OCT nos va a permitir diferenciar la paquimetría por capas y cómo en el queratocono hay cierta hiperplasia compensadora de la capa epitelial. La utilidad de la OCT en los accesos corneales actualmente está en desarrollo, se está evolucionando y la doctora López Plandolit nos habla de cómo podemos aprovecharnos de esta tecnología para valorar tanto cualitativa como cuantitativamente esta patología. Nos habla de los parámetros más importantes, que sería el grosor del infiltrado, la anchura del infiltrado y el grosor corneal máximo, así como de la hiperreflectividad que nos ilustra sobre la densidad del infiltrado. En varios casos clínicos nos va mostrando cómo podemos monitorizar los accesos con los parámetros de la OCT. Con las queratitis neurotróficas, el doctor Maldonado nos cuenta la utilidad que va a tener. En primer lugar, en algunos de los casos complicados que puede haber alteraciones en el segmento anterior, como la OCT nos las puede descubrir. Y luego también en unos casos clínicos nos explica cómo se va modificando no solo el epitelio corneal, sino cómo se va renovando, solucionando las diferentes capas corneales a lo largo del tratamiento. La relación entre la tomografía de coherencia óptica y el ojo seco está también en boga actualmente, ¿no? Y son diferentes parámetros los que se están utilizando para monitorizar esta enfermedad. En primer lugar, la altura del menisco lagrimal inferior. Así el doctor Arriola nos cuenta cómo debe ser el protocolo para realizar estas medidas y cómo debemos monitorizar el tratamiento. También algunas de las nuevas utilidades que se están aplicando últimamente, especialmente las mediciones del epitelio, tanto el epitelio corneal como el epitelio conjuntival. También hacen referencia a la evaluación de las glándulas de meiobnio, no solo en la imagen de OCT, sino en la imagen de infrarrojos que suele acompañar a las imágenes de la OCT. La doctora Pascual y el doctor España, el equipo de la FE, nos hablan de las alteraciones conjuntivales. Tras hablar de la conjuntiva normal, hacen especial hincapié en el pterigion, cómo debemos categorizar el pterigion, en qué puntos debemos fijarnos, tanto para el pterigion primario como el recurrente, cómo podemos hacer una valoración prequirúrgica, estimando la invasión de la superficie de la córnea, y cómo podemos hacer un estudio posoperatorio evaluando la cicatrización del tejido. También nos habla de otras lesiones como las pinguéculas, las neoplasias intraepiteliales, como el caso de la imagen, donde muestra el pre y el post-tratamiento, linfomas y otras como la conjuntivochalasis, donde se aprecia muy bien las alteraciones que se producen a nivel de la conjuntiva y en el menisco lagrimal. Muy interesante también el capítulo sobre tumores oculares de la doctora Suriano, con la colaboración de la doctora Sils, donde, tras diferenciar los tipos de tumores, nos explica la utilidad que tiene la OCT en esta patología y nos compara también con el empleo que podemos hacer de la VM. Nos puede ayudar a distinguir lesiones si son quísticas o si son más sólidas. Siguiendo en la superficie ocular, la utilidad muy interesante de la OCT con los músculos extraoculares. Así, la doctora De Pablo nos habla, en primer lugar, de la correlación anatómica y cómo podemos ir situando las inserciones de los músculos y la ubicación exacta de cada uno de ellos. Podemos medir, nos explica los parámetros y cómo hay que hacer para medir exactamente la longitud de estos músculos. Esto es muy interesante, especialmente en pacientes con cirugías previas, dado que podemos localizar perfectamente el músculo. Y también en algunas patologías, como la enfermedad de Graves, donde podemos ir midiendo el grosor del vientre del músculo y esto podría ser utilizado como biomarcadores en algunas situaciones. Nuevamente, pasando a la cirugía, la córnea y la superficie ocular también podemos analizarlo quirúrgicamente mediante la OCT de segmento anterior.
yendo por capas, de fuera hacia adentro, esa cirugía de catarata de la que estamos tan acostumbrados, no todos hacemos las mismas incisiones. Y así la doctora Suriña del Barrio y la doctora Macías nos van a mostrar distintas incisiones que nos podemos encontrar en nuestro día a día de la cirugía de la catarata. Incisiones biplanares, incisiones de 3 planos con un desprendimiento localizado de Descemet, y también que ese desprendimiento de Descemet es relativamente, o lo tenemos muy frecuente, en más del 50% de nuestros casos, independientemente del tipo de trazado de la incisión. Deberíamos huir de este tipo de incisiones anfractuosas, donde hay mucha manipulación y hay un desalineamiento endotelial precoz que, aunque en la imagen de la OCT es algo que es llamativo, se autorresuelve. Y también quisiera hacer hincapié en este punto en la cirugía de la catarata más al uso, la extracapsular, el nuevo abordaje descrito ya por Blumenthal hace muchos años, donde una incisión muy escleral entre láminas que va diseccionando hasta entrar en córnea clara nos va a permitir tener incisiones anastigmáticas con ningún punto, incluso un punto, y cómo la OCT nos va a permitir ver todo ese trazado de una incisión de casi 4 milímetros de longitud y 6 milímetros de anchura, que es lo que nos va a permitir extraer el cristalino en bloque. El doctor Garay lo que nos va a mostrar es cómo son las esclerotomías, tanto de las vitrectomías sin sutura, de 25 y 27 gauges, y también de los implantes de dispositivo de dexametasona, y cómo es importante prestar atención al cierre de esas esclerotomías, porque existe una apertura del túnel escleral y ampollas y quemosis conjuntivales que nos pueden traer complicaciones futuras. Así, la morfología incisional biplanar es la ideal para estos implantes y el seguimiento posoperatorio que podemos tener en estas esclerotomías, en esta apertura tanto externa como interna. Nos encontraremos complicaciones de nuevo aquí de desprendimiento cirocoroideo, que es visible solo mediante la OCT de Swept Source, que está íntimamente relacionada con la hipotonía y que afortunadamente se autorresuelven al cabo de 8 días. Y otro tipo de complicaciones que también nos podemos encontrar en las vitrectomías sin sutura es ese enclavamiento del vitro sobre la incisión escleral. Por tanto, su recomendación es que evitemos complicaciones asociadas y cómo, bueno, prestando ciertos segundos a la hora de finalizar la cirugía para comprobar la estanqueidad de la esclerotomía. Es conocido la utilidad de la OCT en la cirugía de los anillos intraestromales, y el doctor García del Pez nos explica pues, cómo debe situarse los anillos intracorneales, la utilidad de los mapeos para ver en cada punto cómo se sitúan, y también nos comenta la utilidad de los mapas epiteliales, tanto en el diagnóstico y también en el seguimiento tras las cirugías. Igualmente, nos comenta la utilidad y lo que ha supuesto el empleo de la OCT intraoperatoria para la correcta ubicación del mismo. En los distintos procedimientos de queratoplastia, la OCT también tiene un papel muy importante, y el doctor Villarrubia, siendo una referencia en cirugía lamelar, pues nos ha querido dejar unas perlas de cara a la cirugía de la queratoplastia penetrante. En una secuencia de casos clínicos nos va mostrando la utilidad, en primer lugar, en el diagnóstico y la indicación, y cómo los hallazgos en la OCT nos pueden hacer cambiar la indicación de realizar una cirugía u otra. El planteamiento quirúrgico, sobre todo en córneas opacas, va a variar con hallazgos que podemos encontrar, como adherencias entre el iris y la córnea, o cuando tenemos sinequias anteriores extensas nos puede condicionar el tamaño del lentículo. En el seguimiento tras la cirugía es de vital importancia también para comprender algunos de los astigmatismos elevados que podemos encontrar o otras complicaciones que podemos hallar en esta cirugía. La doctora Peris y el doctor Pastor nos hablan de la DALC, cómo nos ayuda en la indicación, planificación y seguimiento de esta cirugía, con algunos casos clínicos, mostrándonos las indicaciones y en qué puntos debemos estar atentos para poder realizar una cirugía exitosa, cómo debemos controlar las complicaciones y cómo lo que nos aporta la OCT en alguna de estas que no se pueden diagnosticar de otra manera, ¿no? Y cómo, tras el tratamiento adecuado, podemos ver cómo evolucionan positivamente. El grupo del doctor Mendicute y la doctora Martínez Oroa los que nos van a mostrar son ya determinadas técnicas lamelares, en este caso concreto el trasplante endotelial tipo de SAIC, y lo que hacen es una monitorización funcional del endotelio mediante el análisis paquimétrico que nos da la OCT de segmento anterior. También van a hacer un estudio detallado sobre la unión entre el donante y el receptor, sobre todo en aquellas de SAIC que provienen de una queratoplastia penetrante previa.
Es importante en aquellos posoperatorios inmediatos donde hay un edema corneal y la biomicroscopía no nos da muchos detalles, controlar la adhesión del lentículo y evitar que haya estos gaps que nos encontramos en esta imagen, o la relación que juega el lentículo de la DSAIC con otras estructuras que puede haber en el segmento anterior, como son los implantes de los tubos en un glaucoma que padece el paciente. También la OCT nos va a permitir medir los espesores del corte del microqueratomo y cómo hay una deturgescencia, una transparencia progresiva a lo largo del primer mes posoperatorio fundamentalmente. Respecto a la DMEC, la técnica que está más en boga, la técnica endotelial, el doctor Garrido, junto con la doctora Zaeta y Cabrerizo, lo que nos van a mostrar es cómo la lámpara de hendidura y la microscopía especular no nos da muchos detalles, sobre todo en fases avanzadas de la distrofia de Fuchs. Y así, la DMEC, vamos a poder hacer un seguimiento de la técnica quirúrgica mediante la OCT de segmento anterior. Las cámaras de Scheimpflug y otras técnicas no nos van a dar mucho detalle porque hay un apantallamiento de imágenes y es en cambio aquí la OCT donde tenemos que aprender a saber utilizarla y diferenciar antes que nada lo que es una burbuja que inyectamos con esa reflectividad que está señalada respecto a otro tipo de imágenes que vamos a ver. Hay una rápida transparencia corneal en la DMEC y como en desprendimientos localizados de menos de un tercio no tenemos que darle excesiva importancia porque se autorresuelve en el contexto de muy pocas semanas. En cambio, nada que ver con los desprendimientos de cement masivos de más de un tercio, que son de mal pronóstico y donde tenemos que tomar parte activa y probablemente inyectar un gas, una burbuja. Y diferenciar esta imagen anterior con la imagen de lo que es un injerto invertido, donde aquí las inyecciones no van a ser suficientes y lo que tendremos que hacer probablemente es retrasplantar esa córnea. Y finalmente, en el capítulo de técnicas de córnea quirúrgica, el doctor Jaime Echeverría, del Hospital de Cruces, lo que nos va a presentar es, ante todo, comprender esa complejidad estructural o la arquitectura de lo que es una queratoprótesis de Boston y nos va a hacer diferenciar de cara a nuestros pacientes cada una de las capas. Los platos antiguos que tenían las prótesis de Boston, que tenían una hiperreflectividad debido a su composición de titanio. Esto, de nuevo, enmascara las imágenes que están por detrás, crea una sombra y no nos va a poder permitir ver cómo está la superficie del iris, el láptico de la lente intraocular o la relación con tubos, en el caso de que pongamos un tubo por un glaucoma, que es muy frecuente en estos casos. En cambio, los otros dispositivos, los más actuales, lo que nos van a permitir, sí que nos va a permitir ver algunos detalles de las queratoprótesis de Boston. Algunos de ellos son signos de buen pronóstico y otros son de malo. En este caso, por ejemplo, ver estos gaps, estas zonas desnudas de epitelio van a ser un signo que hay que tener en cuenta y hay que seguirlo estrechamente porque tienen un riesgo de endoftalmitis. En cambio, signos de buen pronóstico es la epitelización adecuada del plato frontal y eso significa que hay una buena integración y es un factor protector de la consecución de la queratoprótesis de Boston. En una tabla nos resume la OCT de segmento anterior cómo se enfrenta a la biomicroscopía ultrasónica y donde, salvo detalles muy puntuales, la OCT de segmento anterior iguala o incluso supera a la biomicroscopía ultrasónica. En el bloque de cirugía facorefractiva empezamos con el papel que adquiere la OCT en el cálculo biométrico y especialmente en casos complejos. Posteriormente entramos con el doctor Llobet en la cirugía de LASIK, cómo la OCT es útil, en primer lugar, en la planificación de la cirugía, cómo podemos aplicar las matemáticas del LASIK, que ya escribió hace un par de años en la comunicación solicitada, y la OCT es una ayuda inestimable para valorar esas medidas. La validación y seguimiento del tratamiento realizado, viendo la profundidad del corte y la estimación del tejido ablacionado. También nos es muy útil en la viabilidad de retratamiento, sobre todo en pacientes no conocidos, dado que podemos ver el lecho que nos queda, la profundidad del flap a la que se ha realizado y podemos optar así o no a otra cirugía corneal. Y, por supuesto, en el manejo de las complicaciones, dado que la calidad de imagen de la OCT nos permite ver claramente las diferentes capas de la córnea. Igualmente, la cirugía SMILE, el doctor Fernández nos habla de los parámetros que debemos seguir, inicialmente similares a los del LASIK, pero luego se centra en las complicaciones propias del SMILE y cómo la OCT nos ayuda a valorar la importancia que puedan tener para la salud visual del paciente.
el doctor Aramberri se va a centrar en los datos paquimétricos, tanto de espesor total como de espesor epitelial en las PRKs. Y así como ese papel compensador que estábamos mencionando previamente de la hiperplasia epitelial en el queratocono, también podemos verlo en ciertas ectasias corneales post-LASIK. Es importante, o nos permite la OCT de segmento anterior, monitorizar de modo adecuado una queratotomía fotorrefractiva y cómo en 72 horas ese epitelio que estaba ausente y el estroma desnudo epiteliza con una lente de contacto al cabo de muy poco tiempo. Y también lo que podemos ver es cómo esos depósitos de calcio, después de una DALC, podemos ir disminuyéndolos y favorecer la transparencia de la córnea mediante una PRK. Es interesante cómo muestra un caso clínico donde hace un control intraoperatorio de la profundidad de la ablación del láser que hay que hacer en el caso de encontrarnos un leucoma corneal y cómo la OCT nos va a permitir ver hasta qué punto podemos ir profundizando durante nuestra ablación. En el estudio de las lentes ICL, la OCT juega un papel muy importante tanto en la valoración prequirúrgica, en los parámetros biométricos del segmento anterior, como en el estudio posoperatorio para valorar el volt de la lente. Eso el doctor Aitor Fernández nos hace una explicación de todos los parámetros que debemos ir valorando. Asimismo, la doctora Blanca Poyales nos habla de las lentes de cámara anterior, especialmente de las lentes de iris clip, aunque también hay referencia a las lentes cachet, como algunos de los software de las OCTs nos permite valorar las distancias entre la lente y las estructuras corneales. La doctora Llobet nos habla de las lentes de cámara posterior. En primer lugar, hace una referencia a la utilidad que puede tener la OCT a valorar algunos tipos de cataratas más complejas y, posteriormente, algunas de las complicaciones de las lentes intraoculares, como estas lentes suturadas a sulcus, que producen una erosión del epitelio pigmentario de la cara posterior del iris y un síndrome secundario, un síndrome de dispersión pigmentaria secundario. O, en el caso de la izquierda, donde podemos visualizar perfectamente el contacto entre dos lentes en un piggyback. También es muy útil en algunas patologías como la lactocramenausia, donde puede ser difícil valorar con la lámpara de hendidura si se trata realmente de una opacidad de la lente o es alguna otra patología, y podemos ver en la imagen claramente cómo se diferencia la lente del contenido denso que se sitúa entre la lente y la cara posterior y cómo se resuelve tras una iridotomía, una capsulotomía YAG. También algunas de las opacidades de las lentes intraoculares, como pueden visualizarse perfectamente con las OCTs. Y pasamos a dos capítulos que nos vislumbran la evolución que puede tener la OCT, como puede ser el uso de la OCT de modo intraoperatorio. Así, el doctor Francisco Hernández lo que nos va a mostrar es en una secuencia de cirugías corneales el uso de una OCT intraoperatoria integrada al microscopio nos va a dar a tiempo real imágenes de cada uno de nuestros pasos quirúrgicos y así en el caso de una DMEC, por ejemplo, de un trasplante endotelial, que podamos comprobar cuál es la orientación adecuada de ese trasplante y cuál es la orientación incorrecta. Esto nos va a permitir hacer una DMEC más rápida, más atraumática y mucho más predecible. Otro uso de las OCTs intraoperatorias también puede ser en la de SAEC, el estudio de la interfase que existe y evitar este tipo de gaps que hay entre donante y receptor, y también el estudio de la profundidad de esa lamela que estamos tallando. O, en el caso de hacer una de SAEC, las distintas fases del procedimiento de la disección mediante burbujas. Del grupo del doctor Mendicute, la doctora Lucía Bascarán, lo que nos va a mostrar son las características que tienen las OCTs intraoperatorias en la cirugía del fentofaco y así como la nueva cirugía de la catarata ha incorporado tecnologías de la OCT de segmento anterior. Hay OCTs que son dominio espectral, otras swept source y nos van desglosando cuáles son las pantallas de diálogo y los sistemas de integración de las imágenes para el usuario en las distintas plataformas del fentofaco. Lo que nos van a mostrar también, y hacen especial hincapié, en las fortalezas de cada uno de los sistemas, como hay plataformas que tienen una cámara de Seinfeld integrada, podemos hacer biometrías intraoperatorias, el papel que tiene el swept source en esta zona y cómo podemos hacer un diseño de la arquitectura incisional adecuado o incluso desplazar los márgenes del tratamiento mediante la OCT de segmento anterior. El doctor Barranco, el doctor Arto y el equipo de la FE nos habla de la aplicación de la OCT en la oftalmología pediátrica, haciendo hincapié en primer lugar en las singularidades de la exploración en niños, pero cómo algunas de las OCTs podemos obtener imágenes muy rápidas
y como en el caso de la esferofaquia o de cataratas que pueden ser de difícil valoración, cómo la OCT nos puede ayudar en estos casos. Cómo podemos medir en caso de megalocórneas o glaucomas congénitos y monitorizar todos los parámetros que nos proporciona del segmento anterior, así como valoración del ángulo en anomalías de Axenfeld o en aniridias, como los casos que ponemos aquí. Un penúltimo capítulo, que es el que nos hace más ilusión, cómo hemos sido capaces de abducir a los cirujanos de retina, como la OCT, que fue fundamentalmente usada por los cirujanos de retina o los especialistas de la retina, cómo son capaces de integrar también en su práctica diaria la OCT de segmento anterior, algo que a priori está tan alejado de ellos. Y cómo en las vitrectomías, sobre todo máxime cuando empleamos cerclaje o gas, hay una anteriorización del diafragma, y esto lo tenemos que tener en cuenta. A pesar de que la mayoría de sus pacientes son miopes, podemos encontrarnos pacientes hipermétropes donde esta anteriorización va a tener una capital importancia. Somos capaces de identificar también el aceite de silicona y pacientes como es este paciente afáquico, donde no vemos mucho más en la lámpara de hendidura. Va a ser la OCT de segmento anterior que nos da pequeñas pistas, pequeñas perlas sobre la hiperreflectividad y dónde está situada el aceite de silicona. Y cómo el aceite de silicona, si se va intercalando en la conjuntiva, ese espacio subconjuntival, crea una conjuntivitis irritativa muy llamativa que nos hace tener que plantearnos el implante de una válvula y extraer todo ese aceite de silicona subconjuntival. También vamos a ser capaces de identificar burbujas de perfluorocarbono líquido. Y finalmente hemos querido añadir un capítulo extra, que es el capítulo derivado de las urgencias. Un porcentaje alto de nuestra actividad diaria es también asistir a las urgencias, y es verdad que en la urgencia no queremos consumir muchos recursos y queremos dirigir al paciente lo antes posible, pero es en estos momentos donde la OCT en determinados pacientes nos va a dar muchas pistas y nos va a permitir cambiar nuestra decisión terapéutica. Así, el doctor Tellez lo que nos va a mostrar es cómo cuerpos extraños intracorneales, vamos a ser capaces de diferenciar cómo, si hay una perforación o no, y la manera de cicatrizar que tiene cuando extraemos ese cuerpo, o en la imagen de abajo, donde vemos una perforación corneal y cómo ese mamelón iridiano es derivado de esa perforación corneal que en la lámpara de hendidura, siendo una incisión autosellada, nos podía pasar por alto. Profundizando en las distintas capas, lo que vamos a ver también es la recesión angular típica de la gonioscopia, donde vemos esa anchura de la banda ciliar. Lo podremos corroborar en la OCT o imágenes espectaculares de este estilo, donde hay un arrancamiento completo de la raíz del iris. Y finalmente, en los traumatismos, vamos a ser capaces también de, una vez que hay una perforación y se alcanza la cápsula anterior, esa disrupción de la cápsula anterior, cómo puede favorecer el glaucoma facomórfico en este caso, o cómo traumatismos que, a pesar de no ser perforantes, esa contusión sobre el cristalino va a formar cataratas de este estilo. Bueno, y con toda esta vorágine de datos, de imágenes que hemos visto y de conceptos, algunas de las imágenes pensamos que son espectaculares. Lo que queremos es incentivar a que se pueda coger la comunicación solicitada y meterse en ella e ir descubriendo cada uno de los capítulos, que yo creo que son muy interesantes. Pensamos que la OCT de segmento anterior, ya sea para glaucoma, para córnea o para facorefractiva, nos va a ayudar a conseguir la excelencia en el diagnóstico, en el tratamiento y en la evolución de nuestros pacientes. Y en esa búsqueda de la excelencia y de la buena praxis, ojalá este libro pueda ilustrar de alguna manera y sea inspirador para hacer trabajos futuros que nos van a hacer tratar mejor a cada uno de nuestros pacientes. Muchas gracias a la mesa y a la audiencia por tenernos presentes. Muchas gracias, enhorabuena por la magnífica presentación, y se levanta la sesión hasta dentro de un rato, que empezará la nueva por la tarde.